Milenio 3, solo os digo una cosa, preparaos. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Con la música de un gran amigo, música especial para este programa, Francisco Rico, al que le mandamos un fuerte abrazo. Comenzamos en la nave del misterio, ¿quién si no? Charlie, Carlos, Nicolás. Carmen, importantísimo, y un montón de noticias, de novedades, de historias. Hubo mucha polémica con el tema de los Illuminati, ese, debate que tuvimos con auténticos expertos. Cuando nosotros no sabemos de algo, que es la mayoría de las veces, lo lógico es, reclamar las opiniones de los que sí saben sobre un tema, que se va a poner muy de moda, estoy seguro, con ese Ángeles y Demonios de Dan Brown, del que sorteamos 3 ejemplares. Pero, poco a poco, ya en las siguientes 2-3 semanas, la próxima semana, por cierto, en Torrelavega, luego informaremos, irán sucediéndose novedades en Milenio 3, en ambas horas. Seguiremos con monográficos, con historias, con investigación en vivo. No os perdéis una serie de programas que serán Milenio Impacto y, sobre todo, en estas madrugadas, un montón de secciones nuevas. Vamos a aprender a investigar, si es que se puede. Vamos a saber más de cine. Vamos a conocer la historia de la huella del crimen. Y va a haber una sección que creo que os va a gustar, queridos amigos. Interactiva total. La hemos llamado algo así como El oyente investiga. Y ese que importante, Carmen, es que precisamente eso, nuestros amigos los oyentes, que no son como cualquier audiencia, que son una audiencia viva, que son una audiencia interactiva, que hacen este programa con nosotros, nos propongan sus casos. Durante 2 temporadas hemos ido recibiendo cientos de historias, pero ahora queremos que con diversas vías puedan enviarnos también el material que aquí será analizado, que será continuada, si quieren, por ellos mismos esa investigación, convirtiéndose en reporteros, y sobre todo que tendremos opiniones, pues por ejemplo, sobre lugares extraños, sobre historia, sobre psicofonías, que imagino que será, siendo esto radio, uno de los fenómenos más elegidos por los oyentes, pero también, ¿por qué no?, intentaremos explicar los trucos de la fotografía digital. Y yo creo que lo principal sería, Carmen, animar a la gente, a cualquier persona, que no tenga ningún tipo de rubor, que cualquiera puede llegar a ser reportero de este programa en el sentido de ser informador. Bueno, pues animarles a que nos envíen sus materiales como están llegando ya. 2 vías sobre todo para lo que es el material, ¿no? Efectivamente, y que durante el verano ya propusimos que podían los oyentes pues enviarnos sus investigaciones, estuvieran en el pueblo de vacaciones, sus leyendas de diferentes sitios, y a lo largo del verano nos han estado llegando muchas cartas, algunas de ellas en cinta, otras de ellas a través del mail. Vamos a dar las direcciones. Dirección postal, por si nos quieren enviar alguna cinta, algún minidisc, sería Gran Vía, número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a nombre de Milenio 3. El correo, como siempre, abierto, milenio3 con número @cadenaser.com. Milenio3 con número @cadenaser.com. Porque ahí pueden llegar ya voces, imágenes y cómo están llegando. Hay muchas cosas para hoy, pero ¿queréis que sin más dilación cambiemos el tercio y nos metamos en una de esas investigaciones de vosotros los oyentes? Y va a merecer la pena, porque ¿sabéis a dónde viajamos? A Belchite. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Por cierto que músicas como estas, también a vuestra disposición. 7640 Carmen, 3 CDs con las sintonías de Milenio 3, ¿no? Y las imágenes musicales de este programa. Efectivamente, Iker. Un oyente nos ha mandado las investigaciones y nuestros oyentes habituales pueden colaborar a través del 7640, palabra clave, Milenio, espacio, y como siempre lo que vosotros queráis. A ver qué entendéis en estas psicofonías que vamos a poner ahora y que nos ha mandado, doy el nombre, Miguel Ángel Segura Ceballos. Vamos a ver, Miguel Ángel Segura Ceballos, ¿qué hacía, dónde estaba, cuál ha sido su investigación, por qué eligió ese lugar, qué es lo que hizo realmente y por qué está con la mosca detrás de la oreja? He dicho, amigos de Milenio, vamos a ver qué hay aquí. Bueno, él nos cuenta que la investigación tuvo lugar el 15 de agosto de este año 2004. Llevaba como equipo técnico, nos pone 3 grabadoras analógicas, una grabadora digital, una cámara de fotos digital, una cámara de vídeo y un detector de movimientos. Junto a él se encontraban Miguel Ángel Segura, que es él, y José Manuel. Ponen yo, debe ser un amigo, pues estos 2 amigos se fueron hasta Belchite. Eligieron el pueblo maldito del que habíamos hablado en Milenio, les dejamos muy impresionados la historia que habíamos contado y decidieron ir a investigar ellos allí.
y además creo incluso que efectivamente que la gente está haciendo buenos trabajos, que luego tendrán su vida, tendrán sus publicaciones, pero hablando de publicaciones, y os lo aviso muy seriamente porque el trabajo que está haciendo Guillermo León y también todo controlado por el amigo José Manuel García Bautista es espectacular. Dentro de poco va a haber muchas novedades. ikerjiménez.com, la página amiga de este programa, 100 y pico emisiones de la temporada pasada y ya las nuevas, y siempre horas después del programa ya está ahí en internet para cualquier matiz que queréis recordar, y muchas más cosas. Va a ser un auténtico portal de encuentro con lo desconocido, un portal virtual de encuentro con lo desconocido. Bueno, pues los amigos oyentes pueden estar ahí, ¿no?, constantemente investigando. Belchite, ¿por qué eligieron Belchite? Quizá por su historia, ¿no? Para quien no se acuerde, un pueblo masacrado en la guerra civil, se cambió el mando varias veces, y aquí recordábamos incluso sonidos con Carlos Bogdanich, sonidos que parecían antiaéreos, parecían cazas de combate de la época. Como siempre, los oyentes de Milenio nos dieron una auténtica lección a través de 7640, hablándonos de qué modelo podía ser eso que se escuchaba. Pero claro, esos modelos eran del año 38, no de ahora. Las voces de Belchite han sido un constante en la historia de los misterios aragoneses. Y ahora este amigo iba para allí y ponía sus grabadoras, sus micrófonos. ¿Qué podía ocurrir? Pues lo primero que ocurre, Carmen, es que hay una grabación supuestamente psicofónica. Son curiosas. Siempre hay una diferencia importante entre escuchar las cosas bueno, pues directamente cuando llegan, en un minidisc, en un soporte, y soy muy consciente, escucharlas aquí con los cascos es muy distinto. Yo sé que a veces por el receptor es difícil calibrar lo que aquí comentamos, y alguna gente, depende cuál sea la frecuencia, pues puede quedarse diciendo, bueno, pues yo no escucho eso. Cuidado, que aquí debemos descubrir, imagino, que fraudes, historias que no son lo que parecen, y siempre con vuestra ayuda y con especialistas. Eso siempre va a ser así. La primera grabación de Miguel Ángel Seguro Ceballos es, ¿no? Son una serie de lamentos, Carmen, una serie de lamentos aparentemente sin ningún tipo de sentido, muy bruscos. Toda la grabación es muy brusca, y puede ser también por el formato en que luego se ha enviado en MP3. Yo os aseguro que habrá una sección aquí para ir aprendiendo poco a poco a investigar las grandes claves. Creo que puede ser muy interesante. No la impartiré yo, desde luego, que yo no soy un periodista, pero gente que sí que sabe de este asunto. Bueno, amigos, todos oreja pegada al receptor, esté donde estéis. Una serie de lamentos. Carlos Nicolás, ¿vamos con ellos? Venga. Yo lo que oí era una especie de ruido que me parecía casi animalesco, sinceramente. A mí me parecía de un pájaro. A primer oído, por decirlo así, a mí me parecía de un pájaro e incluso de un búho. Es que lo bonito es que, además, yo creo que con esto vamos a descubrir que muchas cosas son y otras no son lo que parecen, ¿no? Evidentemente. Y que va a ser con todos vosotros. Queremos vuestra opinión. Pero de momento hemos pedido, porque en esta casa pues tenemos la oportunidad de trabajar con los mejores técnicos, no hay ni que decirlo. Gente que lleva años y años y años escuchando el sonido, trabajando con el sonido, analizándolo, y que tienen ya el oído hecho. A la psicofonía casi también, porque después de 3 años con Milenio 3 ya se van haciendo a ella. Le hemos pedido, Carmen, la opinión de esta primera psicofonía, grabación, lo que sea, de Miguel Ángel Segura Ceballos, a un técnico de lujo como es Javi Rodríguez, que siempre es el que está con nosotros en los viajes, y a uno más joven que también tiene un gran conocimiento del tema, como es Miguel Lara. Lo escuchamos, Carlos. Son unos lamentos fuertes. Hay una señora, parece mayor, en mi opinión. Hay que ver el tipo de nivel que han usado para la grabación, o incluso para pasárnosla a nosotros. Puede estar más alta de nivel, menos alta, pero vamos, se nota bastante clara. Porque al estar saturada pierde esa calidad de grabación. Contra más alto se grabe, peor se escucha luego. A mí me parece más de origen animal, pero vamos, la grabación efectivamente está... La fuente está muy lejana, ¿no? La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Mensajes que nos están llegando al 7640. Amigos que nos dicen, Ricardo como de Tenerife, que a él le parece una risa. Pone de una actriz, pero no vamos a decir cuál.
Se escucha un ruido como de ametralladoras, pero hay algo humano, nos dice otro amigo. Bueno, este verano me hizo una foto Montserrat y al revelarla 3 platillos en una esquina. ¿La queréis? Nos dice Fran. Por supuesto. Es el típico material que queremos desde ya. Queremos hacer un gran archivo y la posibilidad de incluso, si queréis, os apetece y nos dais la autorización, por supuesto, para las investigaciones más importantes, publicarlas en nuestra página web, con vuestro nombre, con vuestras fotos, con todos los honores, por supuesto, pero compartiendo, no solo, fíjate Carmen lo que va a ser esto, dice la gente, claro, en radio lo más fuerte es psicofonías, pero ¿y cuando hay una página y don Guillermo León la suba a la web a la mañana siguiente? Vamos a estar contribuyendo todos en un círculo, Milenio3 y ikerjimenez.com, para poder estar todos en el meollo, investigando al mismo tiempo, sacando conclusiones. Más opiniones. Otro amigo que nos dice, si se descarta un pájaro parece un lamento de tortura. Bueno, Javi nos dice, desde Barcelona, en la psicofonía entiendo a alguien marcando el paso. Le pido a Carlos de nuevo que dejemos casi el tema en vacío porque vuelve otra psicofonía. Otra de las grabaciones de Miguel Ángel Segura Ceballos, nuestro buen amigo con el que hablaremos además en semanas sucesivas para ver cómo van las investigaciones, porque claro, una investigación se inicia, nunca se sabe dónde se acaba. Y lo bonito es, Carmen, y a mí de verdad que esto me emociona, ya sé que parezco el abuelo Cebolleta versión 2004, pero es que claro, ver que gente joven está haciendo sus pinitos, está redactándonos cosas. No tengáis ningún temor, no hay que ser aquí Antonio Gala, ¿no? Para enviar cosas escritas, para lo que queráis. Ese portal que estamos formando va a ser el portal también de los oyentes y va a ser vuestro, por supuesto. milenio3@cadenaser.com. Ya sabéis la vía directa por mail. Luego repetiremos las otras cuestiones. Vamos con la segunda psicofonía, Carmen, que, bueno, mejor, yo no voy a decir lo que dice, porque luego lo interpretan Javi Rodríguez y Miguel Lara. Y al final de las psicofonías voy a decirle a Charly Nicolás, como no, que está ahí empapándose todas las voces, que nos dé también su opinión. Ya va a ser un habitual que la nave del misterio entre en vivo. Vamos con una frase. A mí me recuerda una voz, fíjate ahora, Carmen, me recuerda una psicofonía clásica. La voz entra como un cañón. Os pongo en situación: pueblo viejo de Belchite, bombardeado, muchísima muerte, fotografías de niños muertos en Belchite que son clásicas, una historia sangrienta. Siempre la relación entre hechos luctuosos y luego lo extraño, que ya cada uno puede opinar lo que sea, no sabemos nada. Vamos con esta especie de amenaza o de palabra que surge así, muy dura, en la grabación de Miguel Ángel Segura Ceballos. Antes de pediros vuestra opinión, vamos a ver qué decían nuestros técnicos Javi y Miguel Lara. Está mejor, para mí es una voz de hombre y lo que dice es mátala, muy clara. También un poquito alta de nivel de grabación, pero claro, entramos en lo mismo, es la forma de... A lo mejor la han grabado bien, pero al pasarla hacia nosotros está demasiado alta. Un hombre de unos 45 años por ahí. Va de golpe, eso quiere decir que el micrófono o el soporte en el que se ha grabado distorsionado totalmente, ¿no? Está muy distorsionado debido al nivel. Está muy fuerte, vamos, aquí la fuente está muy cerca del micrófono, ¿no? Y es muy de sopetón. Efectivamente esto es una voz de hombre. Yo creo que puede ser entre 20 y 30 años. Desde luego el nivel está muy alto, ¿no? Y hace que distorsione. Hoy empezamos otra historia dentro de la pequeña historia de esta temporada y de la historia de la radio interactiva. Creo, Carmen, tengo esa intuición que vamos a tener muchísimas sorpresas. No voy a adelantar nada, pero hay que decir que sí, últimamente nosotros andamos algo soliviantados por una serie de fotos paranormales, supuestamente paranormales, y que recibimos, sin este proyecto hemos recibido cientos de fotografías. Ahora es el momento porque vamos a intentar descubrir cuáles son reales y cuáles no. Y sabemos además de la buena fe de la gente de Milenio y que la mayoría, si no es que sea un fenómeno paranormal, es por una confusión. Pero también hay fraudes. También podremos analizar esos fraudes de Internet, esas fotografías que están pasándose como diapositivas y que son burdos montajes. Pero ¿cómo distinguirlos? ¿Cómo saber dónde está el grano y la paja? Vamos con la última, Carmen, ¿te parece? Vamos a oírla y luego te digo lo que nos comentan, porque la segunda era mucho más clara. Era mucho más clara, sí. Casi todo el mundo coincide. 7640, 3 CDs de las psicofonías, iba a decir, aunque no está, oye, no estaría mal un día editar un CD con todas las psicofonías que han pasado por el programa y que te imaginas con explicaciones nuestras y de los técnicos. Sería un fenómeno.
De momento esta dice, sí que hay que explicarla, porque parece que es una voz que dice somos los únicos o somos los últimos. Es esa grabación de apenas hace 2 semanas en Belchite. Recién ocurrido, lo estamos contando. Lo que ocurre, Carmen, es que aquí sí que hay un detalle que nos hace sospechar. Si esta segunda que hemos oído sí parece bien curiosa, esta tercera creemos que tiene una explicación natural. Bueno, yo no me apunto al tanto porque yo no sé tanto del sonido, pero nuestros compañeros técnicos sí. Les escuchamos. Una voz más joven, masculina, más complicada de... O sea, no está tan nítida, está más camuflada. O sea, se mezcla mucho con el ruido ambiente que hay. Ese ruido que lo tapa un poco, yo creo que eso le hace perder mucho a esta supuesta psicofonía. No está directa al micro, está un poco perdida. Incluso puede ser de la misma gente que ha hecho la psicofonía, que ha llegado a un sitio y dice, parece que somos los últimos. Tampoco está en primer plano, está pues como si hubiese un grabador encima de una mesa y de espaldas alguien ha dicho, parece que somos los últimos. Contra más lejos esté el micrófono del aparato, mejor en estos casos. Y si puede ser un soporte digital, mini disc o cualquier otro grabador, mejor, porque nos evitamos el arrastre de la cinta, que eso siempre mete algo de ruido y nos puede llegar a confundir. A mí lo que me parece es una grabación descuidada de alguien que pues nada, se ha dejado alguien un cassette grabando y ha habido alguien que estaba hablando sin saber que había una grabadora, ¿no? Porque está muy claro y está pues eso, como si estuvieran de espaldas. Esta a mí no me parece psicofonía. Pues vamos con las opiniones. En cuanto a la segunda nos decían, es un hombre y dice cógela, nos dice Laura desde Huelva. Cógela, en vez de matarla, cógela. Javi de Coruña, a mí me parece que dice matarlos. Yo te voy a ser sincero, a mí me recordaba ese famoso matar a él, ¿no? Un día había que hacer una comparativa de psicofonías clásicas. Aquel matar a él que hemos puesto varias veces, que surgió en Belmes de la Moraleda y que tuvo la fortuna o la desgracia, no lo sé, de obtenerla nuestro querido amigo Pedro Amorós. Javi de Monreal, yo oigo mata, mata con voz fuerte. Mata, mata. José de Burgos, a mí me parece que dice mátala. Francis de Granada, no me queda claro lo que dice, pero sí tengo claro que da miedo. Y es muy curioso porque casi he ido antes de que hablasen los compañeros técnicos, ¿no? Y es muy curioso porque podemos hacer tales experimentos, que son completamente novedosos, como observar qué piensa la audiencia sin haber dado una explicación. Por lo tanto, ¿cómo coincide la audiencia? Por aquí en los mensajes no hay trampa ni cartón, van llegando de toda España y estamos pudiendo hacer comparativas muy curiosas. En cuanto a la última, Iker, nos dicen, Rubén de Ciudad Real, se oye como si hablase a través de una radio antigua, una radio móvil militar. Esa de somos los únicos. A mí me da la sensación de que la última es muy humana. Claro, es muy diferente. Claro, Javi de Barcelona, por ejemplo, se lo pregunta, dice, no serán grabaciones preparadas, creo que podría ser una voz distorsionada. Voz distorsionada. Yo creo que, por nuestro compañero Miguel Ángel Segura, oyente de Milenio 3, que vamos, no hay ningún problema en ese sentido. Lo que sí es cierto, y como siempre puede ocurrir, que a lo largo de una serie de grabaciones pueden colarse todo tipo de voces completamente naturales. Vamos a conectar con la nave del misterio, el interior de la nave del misterio, pantallas, discos, un mundo aparte, que es gracias al que disfrutáis de estos sonidos. Charlie, Carlos, Nicolás, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches. Oye, tú que has escuchado, tú que estás todo el día con los sonidos también, tu sensación, hablaban de muy saturadas, sensación general. Sí, sobre todo eso, sobre todo la segunda la noto muy saturada, como muy cerca de la grabadora, vamos. O sea, una fuente muy próxima al micrófono, que no es lo habitual que hemos ido escuchando ya en 3 años, ¿no? Las psicofonías en general tienen una particularidad que es como unas voces muy lejanas, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te inspira todo esto? A mí la tercera no me parece psicofonía, porque me parece muy real, como si estuviéramos ahora nosotros hablando y lo grabáramos. Coincides entonces con Javi y con Miguel, que puede ser un descuido de los propios, sí. Además son 2, parece, protagonistas. Y coincide con los oyentes, de las psicofonías, ¿no? Sí, yo creo que sí. Coincide con los oyentes, Javi de Coruña nos dice, coincide en que la última no es psicofonía. Me parece un pufo esta última clarísimo, nos dice otro amigo. Y la última es una estafa, suena demasiado claro y muy radiofónica. Bueno, yo estafa, no diría estafa sinceramente, porque siempre creo que uno no es ningún estafador mientras no se muestre lo contrario, al revés, que seguramente será en esa reunión, como decían nuestros compañeros, se ha quedado la grabadora ahí y se ha grabado palabras, creemos nosotros, que son muy diferentes, que son muy humanas. Yo me gustaría, Carlos, antes de desconectar con la del misterio, decirte, mucha gente nos está preguntando, en Aluvión, ¿cómo se podría grabar una psicofonía? Es decir, ¿tú utilizarías un micro
incorporado o realmente sacaría, nos decía antes Javi Rodríguez, algo de este estilo? Es decir, cuanto más lejos esté el micrófono de la fuente grabadora, que ahora estoy seguro que muchos, imagino que menos sonido motor se grabará, ¿no? Que será más idóneo, ¿no? Claro, también depende de la grabadora. Si es una grabadora, una cassette normal, eso va a influir más en la grabación. Si es un minidisc que es digital, eso ya la calidad va a ser mejor. ¿Recomiendas minidisc digital? Claro, yo lo que veo es que las grabaciones están muy sucias, están muy, ¿qué muy significa saturadas, sucias, como decían. Carlos? Se nota mucho sonido de fondo, sí, mucho ruido de fondo. ¿Y vosotros podéis limpiar estas voces habitualmente cuando trabajáis con los equipos de sonido? Sí, hay programas de grabación que te separan muy bien la voz de lo que es el fondo, el sonido ambiente. Bueno, pues con ese tipo de cosas podremos también jugar y experimentar con las investigaciones de los oyentes. Como siempre, gracias Charlie, nuestro comandante en la nave del misterio, y seguiremos, bueno, aluvión de envíos al 7640 de aquel hospital que dejaste tú ahí la cosa. Uno se habla en Navacerrada, en Guadarrama. Bueno, a ver si te llevamos una noche allí, ya verás. Carlos Nicolás, muchas gracias, amigo. Hasta luego. Como veis, 3 y 27, los compañeros técnicos de la cadena SER, que son un lujo para nosotros, que se involucran en esta serie de opiniones y que nos dan su manera de entender la cosa. Y lo más importante... Y como saben, porque Juanma de Sevilla nos dice, en estas psicofonías no se escucha ese chasquido metálico. También, es verdad, como este que hago yo ahora mismo, ¿no? El que hacen de las verdaderas psicofonías, nos dice él, yo no lo escucho. Es verdad, en la mayoría de psicofonías que hemos puesto, más o menos reales, esto siempre poner comillas, siempre se escucha como una especie de, no sé, de advertencia, ¿no? Uh-huh. Y esto es de los tiempos de Germán de Argumosa y compañía. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a recomendaros esa colección que estamos haciendo con todo el gusto y con todo el cariño y que está rompiendo moldes, y volvemos con un montón de noticias, de historias, de cosas. Por cierto, vamos a recordar al Hombre Lobo, versión cinematográfica, y vamos a recordar a un personaje por el que nos preguntáis constantemente. Ese personaje, Carmen, que fue el nombre más buscado en internet en el mundo el día 11S. Increíble, Nostradamus. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. Milenio 3. Teletipo urgente, Carmen Porter. Seguíamos muy de cerca, queridos amigos, ya lo sabéis, ese programa que hicimos de milagros, sangres que se licúan, sangres que pasan de estado sólido a estado líquido, y que para la ciencia imagino que habrá un truco y una explicación, y que sin embargo para la fe, para la religión, es un milagro. En este caso, bueno, yo iba a decir, para los que vivimos en Madrid, que en definitiva ya somos madrileños, no nos gusta que digan que la de San Gennaro en Nápoles es más famosa, porque aquí tenemos San Pantaleón, pero el titular es el siguiente: la sangre de San Gennaro se ha vuelto a licuar. Efectivamente, Iker, la sangre de San Genaro, patrón de Nápoles, se licuó ayer, como suele ocurrir desde hace cientos de años. A las 9:55 de la mañana, el cardenal de Nápoles, el arzobispo Michel Giordano, anunció el milagro a los fieles que abarrotaban el templo catedralicio en la festividad de su santo patrón. El milagro fue anunciado agitando un pañuelo blanco desde el altar que portaba el diputado de la Capilla del Tesoro y con una vieja costumbre recuperada este año: 21 cañonazos disparados desde el famoso castillo local del Lobo. Toma. Por su parte, el cardenal Giordano anunció al arzobispo que el próximo mes de septiembre, será del año que viene, se celebrará un congreso dedicado a San Genaro y su culto para conmemorar los 17 siglos de su martirio por decapitación en el 306.
en nuestra era, después de Cristo, durante las persecuciones contra los cristianos de Diocleciano. La sangre del santo se licua habitualmente otras 2 veces al año, además del 19 de septiembre, que son el 16 de diciembre, que es el aniversario de la devastadora erupción del Vesubio, en 1631, y el sábado previo al primer domingo de mayo, cuando se conmemora el traslado de sus reliquias a las catacumbas de Capodimonte. Hay una noticia que me ha dejado realmente asombrado, que son de esas que dices, bueno, ficción, realidad, y como siempre la respuesta es que la realidad es la mayor de las ficciones, la supera completa y complejamente. Fijaos el titular, amigos. Un hombre se entera de su defunción por el periódico y acude a su propio velatorio. El pasado 16 de septiembre, Dane Squires provocó el pánico entre sus familiares cuando, tras enterarse de su propia muerte a través de un periódico, se presentó en su casa de Toronto, en Canadá, donde se estaba llevando a cabo el velatorio. La confusión comenzó cuando un hombre fue atropellado por un tren. La hermana de Dane acudió al tanatorio y allí identificó el cadáver asegurando que era el de su familiar. Tras leer el diario, el presunto muerto llamó por teléfono al establecimiento funerario donde reposaba el cadáver e informó a la directora de que se trataba de una confusión, ya que él estaba vivo. Para aclarar del todo la situación, decidió regresar a su casa y allí, según ha relatado uno de los presentes, cuando lo vieron aparecer por la puerta, todos comenzaron a desmayarse de la impresión. Ahora las autoridades de Toronto han pedido ayuda para saber quién es en realidad el hombre que murió en el accidente ferroviario. Recuérdame esta historia, Carmen, un cadáver con un nombre que no existe, a la historia del cadáver de Boisaka, uno de los clásicos del misterio, por lo menos de los últimos 10 años. Ese cadáver extraño que apareció en la vía férrea el 5 de mayo del 88, si mis datos no se equivocan, cerca del puente de Paredes, y que tenía una gran cabeza, dientes como colmillos, todos ellos caninos. Las orejas no tenían dibujos y no parecía saber lo que era un tren, se dejó atropellar en mitad de la vía. Las fotografías que recuperamos en su día fueron espectaculares, fotografías del informe policial, y hubo un montón de hipótesis. Muchas de ellas hablaban de hombres salvajes, ¿no? O de muchachos perdidos. Y acabamos de llegar de investigación, acabamos de regresar de Andújar, ese lugar que ya para siempre parece marcado por el misterio. Estamos casi, bueno, pues sacudiéndonos la arena. Hace unas horas que regresamos de Sierra Morena, del corazón del Cerro Cabezo. Sabemos que muchos nos seguís y que muchos por fortuna os vais a incorporar, y os estáis incorporando programa a programa. Por lo tanto, sería lógico resumir, aunque sabemos que es difícil, lo que hemos descubierto hasta ahora en torno a las famosas caras de Belmez, de las que un día hablamos en profundidad. Una matanza en la guerra civil, una familia destruida, unas fotografías, una investigación, unos rostros que se parecen a esos que llevan 31 años en una cocina de Jaén. Y hemos estado investigando. Y queremos hacer este programa, una vez más hemos a mitad de semana cambiado, desmantelado todo, porque queremos que viváis con nosotros la investigación, que sepáis que este equipo de periodistas no solo divulga, sino que va a los lugares. Hace unas horas estábamos en Sierra Morena, a oscuras, grabando, buscando testimonios, buscando rastros. Os puedo asegurar que estamos muy impactados, muy impactados. Carlos Barroso, nuestro compañero, va a intentar ahora mismo a todos los que escuchan la cadena SER, de una manera directa y dura como él suele hacer, intentar explicar lo que ha sido hasta ahora nuestra investigación. Un enigma absolutamente clásico, las caras de Belmez. Un suceso extraño que fue una sesión de hipnosis. Y una mujer, una ama de casa, que empieza a contar cosas extrañas. Y una historia que empieza a encajar como un puzzle, a veces macabro y a veces sensacional. Escuchamos lo que ha sido la historia de nuestra investigación, de este asunto, y ahora mismo, con todo el material fresco, recién sacado de las grabadoras y de los cuadernos, vamos a vivir una noche, os lo aseguro, diferente a todas. El 7 de febrero, una mujer, Ana Castillo, era sometida a una experiencia de hipnosis dirigida por Ricard Bru en la Casa de las Caras de Belmez. En estado de visión remota, comenzó a revivir escenas precisas de una matanza de mujeres y niños, angustia y muerte
que indicaban un enclave concreto lejos del pueblo. Una matanza de una familia, un hombre fusilado, o unos tiros, unas piedras cayendo, una especie de, como un edificio grande cayéndose, muchas cruces. Las descripciones de la sensitiva parecían dar en el clavo. María Gómez Cámara, dueña de la casa y solitaria compañera del fenómeno durante los últimos 30 años, asintió consternada. Ese episodio histórico era real, pero nadie lo conocía. Su hermana, cuñado y 5 sobrinas habían muerto en uno de los más tristes episodios de la guerra civil, la toma del santuario de la Cabeza en Andújar. Su recuerdo era constante, y así se lo confirmaba horas después a nuestro corresponsal Luis Mariano. En la guerra mataron a mi familia en la Virgen de la Cabeza. De 9 quedaron 2. ¿Y usted se acuerda muchas veces de esa familia, María? No me acordaba, era mi hermana, mi sobrina. La investigación de Milenio 3 se centró en encontrar a la única superviviente de aquella familia. Isabel Chamorro, exalcaldesa de Belmez, vio morir a sus hermanas y padres en aquel refugio bombardeado. Su testimonio nos dejó helados. Fue un milagro que no muriera, porque el cañonazo ya, cuando se derrumbó el santuario, murieron todos de cañonazo. Mi madre partía por la cintura, a la cabeza por un lado, el cuerpo por otro. Y yo en eso, en un pan de sangre de eso. Las primeras comparativas de las caras de Belmez con las efigies de la familia eran sencillamente sobrecogedoras. Milenio 3 encargó un extenso informe elaborado con medios de la policía científica, cuyas conclusiones serán hoy reveladas, y recopiló información entre los más prestigiosos historiadores de la región a la búsqueda de respuestas. Todos los indicios nos llevan hasta un lugar para proseguir esta investigación, a un recinto solitario, en el punto más alto de Sierra Morena, donde el drama aún parece flotar en el ambiente, el cementerio de las tumbas sin nombre. Y estamos escuchando las campanadas. Así sonaban hace apenas unas horas esta llamada desde lo más alto del Cerro Cabezo, Andújar. Un lugar donde tan solo algunos pequeños monolitos recuerdan la historia que allí aconteció. Una historia de muerte, una historia como tantas otras en tantas otras guerras. Una historia de la que hemos intentado buscar los supervivientes, la voz viva del recuerdo. 1937, mes de abril, hacía ya 246 días que más de 1.200 personas aguantaban, proclives al bando nacional, el asedio del bando republicano que se había alzado en Jaén. Curiosamente, hubo un sinfín de muertos. Lógicamente, muchos de ellos, errores, fueron civiles. No hubo otra familia más masacrada que la familia Chamorro. 7 niñas y sus padres prácticamente calcinados en aquel lugar. Lo más extraño, lo que Milenio 3 ha ido descubriendo, es que el golpeo fue especial, brutal. ¿Cómo nos quedamos cuando vemos en ese informe, del que vamos a dar algunos datos, que las comparativas ya no subjetivas nuestras de lo que nos puede parecer o no, sino la fría computarización nos muestra que hay algo más que casualidad en esos rostros? En esas 5 niñas hubo 2 supervivientes y sus padres. La madre era la hermana de María Gómez Cámara, dueña de la Casa de las Caras. Hemos buscado datos, hemos rastreado las montañas y hemos encontrado el testimonio de Antonio García. Tenía 9 años y conocía a la familia Chamorro. ¿Cómo no iba a conocer si estaba allí en ese asedio y era consciente? A esa familia con 7 niñas. Murieron en un lugar tétrico, del que acabamos de regresar. La Casa Colomera, tan solo el esqueleto de un edificio, unas piedras. Allí cayó un obús y mató a la familia entera. Lo recordaba así Antonio García, superviviente del asedio al Cerro de la Cabeza. Había unos bombardeos incesantes con artillería, con morteros, con aviación,
y bueno, ya estaban casi todas las casas, estaban derruidas, y la familia estaba en la casa de la cofradía de Colomera, pero allí apegado, porque aquí estaba medio hundido aquello, allí apegado, en fin, tratando de evitar algún impacto de metralla o de lo que fuera, y un obús de cañón pues pegó allí en el sitio donde ellos estaban precisamente resguardándose, pero le pegó de lleno a la mujer, a la madre la destrozó. Lo cierto es que la chiquitilla se salvó, herida muy grave, pero mató a 3 hijas, la madre y 3 hijas, que estaban todos reunidos allí, todos abrazadicos, y el proyectil destrozó a la madre y a 3 hijas. Allí ocurrió, en esa pared, llena de lechos, olvidada por completo. Allí nos llevaba este enigma, en volandas, sin saber qué nos íbamos a encontrar y qué no. Y allí estábamos Carmen Porter, Luis Mariano Fernández y este que os habla, Iker Jiménez. Y nos había caído la noche, y estábamos con una linterna. La verdad es que la imagen, y sé que es falso eso de que la radio no puede transmitir imágenes, porque estoy seguro de que muchos la están viendo ahora mismo, estén donde estén, era tremenda. Estábamos allí, en Casa Colomera, en ese lugar concreto donde toda la familia muere, esa familia que tanto se parece a las caras de Belmez. Ahí estábamos en plena investigación. Nos encontramos ya en plena noche, en el punto más alto de Sierra Morena, Cerro Cabezo, soledad absoluta, y estamos en un lugar que hace décadas que no se visita, completamente olvidado, a unos 500 metros de la pared sur del santuario. Se abre lo que se llamó Casa Colomera, completamente derruida. Fue el lugar donde murió la familia Chamorro tras la caída de varios morteros entre el 26 y 27 de abril de 1937. Aquí pereció esa familia, cuya pista estamos siguiendo, porque parece ser que tiene mucho que ver con las caras de Belmez. Y nos encontramos ahora en un pico donde hay un monolito recordatorio de algunas de las proezas que hicieron algunos niños, entre ellos muy probablemente los integrantes de la familia Chamorro, alumbrados por la linterna junto a esta lasca de piedra. Y Luis Mariano, vamos a intentar, con la poca luz que tenemos, si quieres leer a los oyentes de Milenio 3 lo que pone en este punto concreto de Cerro Cabezo. Vamos a intentarlo, Iker. Dice así: parapetados tras estas peñas, 5 niños de 12 a 14 años de edad, hijos de los defensores, contuvieron durante varias horas a las fuerzas que el día 1 de mayo de 1937 asaltaron el santuario por este sector. Monolitos, inscripciones, recuerdos de una batalla, recuerdos de una guerra donde murieron muchas personas, entre ellas la familia Chamorro, entre ellas Miguel, el padre, Isabel, la madre, Juana, Remedios, Paquita. Esas niñas que ahora parece que tienen una similitud mucho más allá de lo normal con las caras de Belmez. ¿Son ellas? ¿No son ellas? Milenio 3 no lo sabe, ni puede saberlo, pero lo que va a hacer es investigar hasta las últimas consecuencias. Seguid con nosotros, porque lo que viene es realmente fuerte. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 22:42 minutos, la cadena SER, esto es Milenio 3 y estamos investigando en vivo. Estamos poniendo en los micrófonos amarillos que llegan a todas partes lo que nos ha ocurrido y lo que nos ha pasado. Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Estabas con nosotros, estábamos contigo. Tu sensación, tu intuición como periodista, y todos nos van conociendo y lo saben, intentamos ser, procuramos ser lo más objetivos posible. ¿Qué sentías allí? ¿Qué ocurría allí? ¿Cómo era el lugar? ¿Podrías describirlo a nuestra audiencia? Pues para que los oyentes se lo imaginen, el Cerro Cabezo, el santuario, se encuentra pues en pleno monte, lleno de rocas, lleno de lechos, lleno de hierbas. Allí se nos hizo de noche. Tuvimos que escalar varias peñas para dar con ese monolito que contenía esa inscripción que ha leído Luis Mariano. Y realmente era una sensación, yo personalmente, os lo comenté después, me sentía observada, como si alguien nos estuviera mirando continuamente lo que hacíamos.
Luego, posteriormente, cuando subimos al santuario, hay un sitio, una cripta, donde hay muchos esvotos, donde está la imagen de la Virgen, una representación de la Virgen de la Cabeza, donde la gente pues deja allí fotografías de personas desaparecidas, de personas enfermas, incluso prótesis, que realmente a mí es el sitio que más me impactó. Y trajes, de todos. recuerdo perfectamente ahora mismo, de noche sin nadie en ese lugar, todavía con cañonazos, y trajes de novia flotando en la oscuridad. Y de niños, y de niños, porque estaban ahí colgados hace quién sabe cuántos años. Encontrarnos con eso fue tremendo. La investigación continúa, ¿verdad, Carmen? La investigación continúa y sobre todo pues para dar alguna información, algo nuevo que sepamos a esa superviviente que queda hoy en día, Isabel Chamorro, porque creo que se merece que este tema se trate de una forma seria y que nosotros, si podemos ayudarla de algún modo a reconocer pues lo que le pasó a ella y a su familia, lo haremos. Es la única forma que sabemos, la forma seria de trabajar. Y sabéis que hay un correo electrónico importantísimo, milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Sabéis además que Milenio 3 lo mismo habla de una matanza no como esta, sino sin resolver, como los Galindos, se mete en el mundo policial y se mete en el mundo casi del miedo, como es hoy, el miedo real, la investigación en vivo. Pero Milenio 3 sigue y va a seguir de 3 a 4, ¿verdad, Carmen? Con un montón de cosas. Sí, además tenemos una buena noticia, Iker, para el periodismo del misterio. Ángel del Pozo y Pedro García han sido galardonados con el Premio Periodismo Ciudad de Valladolid por sus artículos de misterios regionales en el diario El Norte de Castilla. Hablaremos con ellos y nos contarán la fascinante historia del Sillón del Diablo. No os lo perdéis, el Sillón del Diablo, una historia de Valladolid. Y como siempre, Iker, nuestra sección es el informativo, la biblioteca de Milenio 3, las leyendas urbanas de Katia Rocha, los viajes, y también daremos buena cuenta pues de los mails, de los mensajes que nos lleguen de los oyentes a esa dirección que has dado, milenio3@cadenaser.com. Y que podéis empezar a escribirlos ya para empezar a opinar de lo que hemos contado y sobre todo de lo que vamos a seguir contando. Porque lo decíamos, policía científica, medios de la policía científica, programas que no sé ni pronunciar. Hay algunos que sí, más o menos, el Confront, MGI, bueno, sistemas que la Policía Científica Española y Scotland Yard utiliza para la robotización y para la comparativa de rostros. Dos compañeros excepcionales, José Manuel García Bautista y Rafael Cabello, unas gestiones y unas horas de trabajo, bueno, realmente encomiables, han permitido que accedamos a un informe absolutamente único, nunca se ha hecho en España algo parecido. Hemos comparado las fotos de la familia Chamorro, pero no a simple vista, que ya es impactante, esas fotos de las niñas, esas fotos de la madre y el padre, con esas caras que todavía siguen en Belmez de la Moraleda, sino que hemos reproducido el sistema informático policial para saber si se puede hacer un retrato robot, cómo realmente la proporción es exacta o no, si las simetrías son concretas. Estamos realmente impresionados. José Manuel García Bautista, informe en mano, nos hace este pequeño avance. Las conclusiones más importantes a las que hemos llegado, primero, imperaba la necesidad de comprobar si realmente aquellas imágenes se ajustaban a la realidad en una comparación con las fotografías, algo que no teníamos constancia. Y eso era lo primero que determinamos. Utilizando estos software podemos decir con una total seguridad que sobre unos puntos de imágenes coincidentes, que en un rostro humano lo encontramos en 18, en las imágenes se han hallado 12 de estos puntos, con lo cual estamos muy cerca de saber que bueno, las caras realmente se ajustan casi a los rostros de la fotografía. Aparte de ello, en cuanto a paralelismos y confrontaciones, el mínimo exigible que se exige a cualquier confrontación de imágenes es de un 40%. En el caso de las caras de Belmez analizadas y los rostros facilitados en fotografías para que hiciéramos esta confrontación de rostros, se establecieron en un 68,3%. Podemos decir que son prácticamente imágenes familiares, ¿no? Los rasgos faciales y morfológicos de las caras de Belmez también nos indican un grado de familiaridad o parentesco, analizando morfología, rostro, pómulo, arcos frontales y labios. Pues ahí prosiguen las investigaciones, como decía Carmen Porter, Milenio 3, periodistas que ni creemos ni dejamos de creer, solo sabemos investigar de manera multidisciplinar, y ahora mismo la informática nos dice eso. Hay algo más que casualidad entre esas caras y esos rostros. Estábamos en el santuario y llegamos plena noche, abriéndonos camino, como decíamos, con la linterna, hasta la pared de Casa Colomera, el lugar exacto donde esa familia deja de existir, con una tragedia que no podemos ni imaginarnos. Los cuerpos despedazados, como lo contaba Isabel Chamorro, la única superviviente al principio. Ahí ocurrió, ahí pasó. Y ahí decidimos una cosa, no por creer o dejar de creer, sino por probar.
decidimos dejar nuestros minidiscs, nuestras grabadoras digitales y analógicas e intentar registrar algo. Escuchamos el momento en que llegábamos a Casa Colomera hace tan solo unas horas en el corazón de Cerro Cabezo, Sierra Morena. Bueno, Iker, nos hemos desplazado unos 200 metros monte a través y nos encontramos en un lugar en ruinas, la Casa de Colomera, ¿verdad? La Casa de Colomera, según nuestras investigaciones, Luis, el lugar exacto donde la familia se refugiaba. Tenemos el testimonio, por ejemplo, de Antonio García, que tenía 9 años de edad, lo vamos a escuchar en el programa, que dice que estaban aquí, en sus palabras, todos arrejuntaicos en una especie de piña, se había quedado la familia sola, cayó uno de esos obuses e impactó directamente en el seno de la familia. La mayor desgracia ocurrió en este lugar de desgracias, ¿no? Fue conocido la historia de los Chamorro por eso, por ser un núcleo familiar completamente autodestruido. Y ocurrió aquí, en estas mismas paredes, en este mismo lugar lleno ya de hierbas y de lechos, en este sitio completamente oscuras y donde solo nos acompaña algún perro en la lejanía. Bueno, pues seguimos en esta casa en ruinas llamada Casa de Colomera y vamos a acometer la tercera experiencia psicofónica. Me dispongo a introducir el micrófono en uno de los agujeros de las paredes de este lugar sin techo. Vamos a ello. Investigación en vivo, ya estaba el equipo de Milenio 3 grabando por si ocurría algo. Y ha ocurrido, algo ha pasado. Algo que sinceramente nos tiene un poco escamados a todo el equipo. Un sonido que vais a escuchar ahora. Un sonido que se repite tan solo en el lugar donde hay muerte, en el sentido de que solo en ese esquinazo donde murió, y lo tenemos preciso el lugar donde falleció la familia, y también en el último lugar donde va a acabar este reportaje, este programa de hoy. Ahí aparecen una serie de sonidos que, desde luego, veníamos convencidos de que tenía que ser el fallo de la grabación digital, del propio aparato, algo mecánico, porque no es concretamente voces, aunque hay voces. Y ahora mismo nuestros compañeros Javier Rodríguez, Antonio Bravo, Jorge Martínez, todos los que han intervenido en esta investigación a nivel de técnicos, los que han opinado, ahora vais a escuchar sus palabras, su sapiencia en torno a este tema. Pues resulta que hay voces ahí que intentaremos extraer, que dan bastante susto porque hablan precisamente de muerte, pero que tampoco podemos darle una excesiva importancia. Lo que sí nos deja realmente, como decía, inquietos es un sonido. Estábamos a muchos metros de distancia, con esponjas aisladoras, con grabadores digitales, con minidiscs precintados, y ahí no había nadie. Estamos en un lugar donde no hay absolutamente nadie, en mitad de la nada. De repente, en algunas psicofonías donde surge este sonido que vais a escuchar, los perros de muy lejanos puntos se ponían locos a ladrar. En este son los pájaros, era todo silencio y de repente los pájaros empiezan a piar de una forma tremenda y surge algo mecánico, un sonido mecánico, que nos parece sinceramente una puerta que se abre o una especie de cajón de madera que se abre y un sonido como de una onda que interferiese. Ahí no había absolutamente nada, no había postes de electricidad. Bueno, escuchad vosotros. En el momento de la grabación no se oía nada y estábamos ahí, con todo completamente aislado. Pues sí, lo vais escuchando. Durante una serie de minutos esto empieza a surgir, esta especie de maderas, no había coches, no había motos, no había caminos, no había absolutamente nada, y luego hay una serie de voces que estamos filtrando. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué puede ser? Desde luego, lo repito, mi mente muy escéptica para los crédulos y algo crédula para los escépticos me indicaba que podía ser un error. Y rápidamente nos pusimos en contacto no solo con estos maestros de la técnica, sino también con Geray, Quiroga, un montón de personas que han dado su opinión. No podía ser un fallo del minidisc. Ahí se tenía que registrar lo que se había registrado en otras ocasiones. En ese mismo día, la absoluta soledad del entorno, como en las otras 8 o 9 grabaciones ocurrió. Escuchamos la opinión, nada más escuchar el sonido y de analizar el minidisc, de Javier Rodríguez, Jorge Martínez y Antonio Bravo en este orden. A mí personalmente me suena pues como si fuese una bomba de agua, pero evidentemente si tú me dices que allí no hay ninguna bomba de agua, ni ningún riachuelo, ni nada que pudiese, pues no tiene ninguna lógica. Del propio minidisc es prácticamente imposible, porque lee una lente láser, no tiene un sistema mecánico que le haga actuar para grabar. Si fuera una grabación en cinta, un magnetofón, podría ser un ruido del propio motor de arrastre, pero en un minidisc es
prácticamente imposible que ocurra eso. No, en minidisc el sonido que da es muy limpio y nunca suelen aparecer ruidos. Al principio engaña, parece que es como una especie de moto o una motosierra, algo así arrancando, ¿no? Pero porque es muy rápido. Puede ser una puerta abriéndose. Bueno, estoy alucinado. Además es que es la primera vez que lo oigo, pero se me han puesto los pelos como escarpias. Yo es que no encuentro una explicación. O sea, con todos los antecedentes que me has contado de la historia, no sé, una explicación lógica no la hay. Puede ser un defecto del motorcillo, del aparato en sí. Pero bueno, no sé, si está constatado que no había nadie alrededor, esas voces que hay abajo, ¿de dónde salen? ¿Qué es? ¿De dónde salen? ¿Qué es? Don Antonio Bravo lo decía y no podemos responder tampoco a Jorge Martínez ni a Javier Rodríguez, nuestros técnicos de lujo que, bueno, se han prestado a estudiar esta voz, a ecualizar, a analizar. Hemos estado pues toda la tarde hoy trabajando sobre ello y no sabemos de dónde puede surgir ese sonido. Y yo, que venía convencido de que podía ser algo natural, pues la verdad es que la inquietud va a hacer que volvamos a investigar, evidentemente. Preguntábamos a mucha gente en torno a esta investigación, esta vía que hemos perfilado en torno a Belmez y a la matanza del Santuario de la Cabeza, siempre diciendo al César lo que es del César, que esto surge en un programa concreto, con una hipnosis de Ricard Bru y con una persona, ama de casa, que empieza a describir una serie de historias que desde luego nadie conocía. Os recuerdo, un lugar con muchas cruces, un lugar que se derrumba, unos niños quemándose. ¿Cómo podía saber eso esa persona? En la propia historia de Jaén y de la Guerra Civil parece un evento bastante olvidado, y cuando llegamos allí lo primero que vemos son cruces, nos quedamos un poco impactados, y todavía parte de ese lugar de ruido y esos niños que evidentemente se quemaron. Hablábamos con el padre José María Pilón, que desde los primeros años, el año 71, cuando surgieron esos rostros en Belmez de la Moraleda, fue el primero en decir que vale, que eran misteriosos, pero que María Gómez Cámara, la dueña de la casa, era realmente una especie de poderoso factor. Ahora le comentábamos si se quedaba helado este hallazgo. En la familia de esa mujer, que no lo había confesado en 30 años, había una tremenda tragedia. Las caras que aparecen en el suelo son niños y son realmente parecidos. Los informes nos dicen que más parecidos de lo casual. Lo repetimos. El padre José María Pilón nos hablaba de qué opinaba de esta nueva vía que investiga Milenio 3. Que ella sea la causante inconsciente, proyecte de alguna manera, evidentemente eso puede ser por una situación traumática a nivel psicológico de ella, y que eso refleje las caras de las personas que de alguna manera han tenido relación con su familia y que murieron, como dicen ahí el santuario de Santa la Cabeza. Es posible. Es posible. A veces en Milenio 3 lo imposible es posible, lo que era certero, se derrumba, lo que surge con rotundidad, pues bueno, realmente luego no lo es tanto. Son cosas que ocurren con la investigación, cuando uno va allí, cuando no solo divulga o reproduce noticias, sino que intenta modificarlas en el sentido de encontrar más pistas, y hemos encontrado muchas más. Una de ellas nos lleva a un lugar, a un sitio, a un enclave concreto, al epicentro quizá que tiene que ver con todo este misterio, o vayan a saber si es donde nace, donde surge concretamente. Es un sitio difícil de describir. Yo le pedí que lo hiciese a Antonio García, el superviviente, 9 años en aquel asedio. Su padre murió allí. Él conocía a estas niñas, a las 7 niñas, y él vio cómo se construía este enclave del que hemos venido hace apenas unas horas. Escuchamos a Antonio García. Aquello lo abandonaron, pero con los cadáveres en el sitio donde habían caído. De manera que cuando terminó la guerra, pues tuvieron que ir recogiendo huesos, viendo un resto de cadáveres, y entonces hicieron fosas comunes. Yo tengo la certeza de que mi padre está enterrado allí, pero no sé exactamente en qué fosa, porque allí en el cementerio, si usted lo ha visto, verá que hay 2 filas de unas lápidas en el suelo de hormigón, dos filas de fosas comunes, en las cuales pues fueron metiendo todo lo que encontraron. Una fosa común donde está el padre de Antonio y están muchas personas, más de 150, ahí sin saber exactamente dónde ni cómo. Y ahí nos metimos, en plena noche. Pedimos disculpas, pero ahí nos metimos para seguir investigando y seguir viendo. Y la impresión fue bastante fuerte. Ahí estaba, tumba sin nombre, y al final una pared con varias identidades grabadas, muchas de ellas la familia Chamorro, una detrás de otra, sin duda la familia más golpeada. Este es el sonido y el sentimiento y lo que decíamos
cuando entrábamos en ese lugar. Y aquí estamos en el cementerio de las tumbas sin nombre, viendo las lascas de piedra blanca tan solo marcadas con una cruz. Este es el cementerio que la Guardia Civil, bastante apartado del resto del santuario, pues realizó en honor a las personas que aquí cayeron. Hay una lista en las paredes, una lista de civiles y de guardias de la época alineadas, esta especie de sepulcros blanqueados de hormigón, sin ninguna inscripción. Nadie sabe exactamente dónde están, ni de qué forma, ni en qué orden los cadáveres. Y este es el lugar donde concluye de alguna forma esta investigación. Es el lugar, es el sitio, el epicentro, como decíamos, una serie de lascas, de tumbas, con una única cruz. Y ahí pasó algo. Y el equipo de Milenio 3, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, nuestros compañeros, Marino Fernández, Juan José Manuel García Bautista, Francisco Contreras, tanta gente que se ha sumado a esta investigación, intuimos que hay algo más. ¿Que lo descubramos? Probablemente no. Probablemente no lleguemos a ninguna verdad. Pero desde luego, si hay posibilidad de seguir adelante, vamos a hacerlo. Con la investigación, con el esfuerzo y con los micrófonos de las cadenas SER, allí donde no llega nadie, allí donde el misterio de vez en cuando acontece. Vamos a seguir haciéndolo, porque intuimos que esa familia y esas caras tienen mucho que ver, y eso desde luego no es poco. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER.